Amigos, es tiempo del análisis de política internacional. Sin duda, el gran tema de la semana que sacude a todo el continente, pero especialmente al Uruguay y al Perú, es esta solicitud de asilo que ha realizado el expresidente peruano Alan García a nuestro país ingresando a la embajada en Lima. Un tema que ha dado para una diversidad de enfoques y de análisis, pero que queremos saber desde el punto de vista político con Carlos Pita. Carlos, ¿cómo debemos tomar esta situación? ¿Cómo debe leerse esta solicitud de un expresidente que fue indagado, en principio no inculpado por maniobras de corrupción en su país? Ha habido un cambio jurídico, por ejemplo, de estructuras jurídicas en el Perú, y decide solicitar este asilo a nuestro país, que tiene una larga tradición en esta materia. ¿Cómo hay que empezar a enfocar este tema? En primer lugar, reconociendo que es un tema de impacto mundial. Uno recorre los principales periódicos y medios de prensa a nivel internacional y esta noticia ocupa un lugar preferente y ha ocupado en estos días y seguirá ocupando hasta su resolución un lugar preferente. En el ámbito peruano ni se puede uno imaginar la cantidad de horas que los programas periodísticos y de análisis le dedican a este tema, y en Uruguay obviamente esto ha repercutido en forma muy intensa. El asilo político es parte de una de las mejores tradiciones nacionales del Uruguay. Empezó con la generación del 900, a principios del siglo XX, impulsada por los constructores del Uruguay como Estado moderno, a cuya cabeza se encontraba Batlle y Ordóñez, y en forma casi ininterrumpida ha sido practicado siempre que las circunstancias y las leyes lo ameritasen, con generosidad por parte del Estado uruguayo. Lo primero que hay que decir que es una tradición nacional ajustada a derecho que está muy arraigada en el país, con excepciones que confirman la regla. Esto podría ilustrarse en forma tan clara como diciendo que en el 2005 el último asilo importante fue dado a un militar venezolano que huía de lo que él consideraba peligro para su vida por haber participado en el golpe contra el presidente constitucional, el comandante Hugo Chávez Frías, concedido por el gobierno del presidente Tabaré Vázquez en su primer mandato. De allí hacia atrás hay innumerables ejemplos de asilados que Uruguay acogió procedentes de los más diversos lugares del mundo, pero fundamentalmente de las Américas. Ahora, la pregunta que mucha gente se hace, Carlos, es ¿por qué Alan García en este momento específico ha sido indagado, no fue inculpado, pero ha habido un cambio en la Fiscalía del Perú, que está de alguna manera trabajando de nuevo sobre todas las pistas que rodearon a la maniobra de Odebrecht, esta empresa brasileña multinacional que sacudió a toda América Latina? ¿Por qué elige Uruguay? ¿Cuáles son los basamentos que uno puede entender para saber por qué elige nuestro país? ¿Solamente por la tradición que el Uruguay tiene de conceder asilo político, o es también un movimiento político de... Yo creo que admite muchas lecturas. Leo esto: Uruguay, país de asilo, esa es la tradición. Uruguay, suscriptor de la Convención de Paz de 1954, interamericana, de la OEA. Perú también. Uruguay, país que es líder en América Latina de transparencia, en los rankings de transparencia internacional, uno de los países mejores posicionados en transparencia política, un país que no ha sido ni siquiera rozado por escándalos que están conmocionando, diría yo, a casi todos los países de nuestra América del Sur y también del resto de América Latina, por la empresa gigantesca Odebrecht y sus pagos por favores recibidos en licitaciones de obras públicas de distinta entidad y naturaleza. Y eso hace una mezcla que le debe haber llevado a Alan García a pensar que era el mejor lugar en donde ir primero a buscar amparo y luego solicitar formalmente, como lo hizo,
el pedido de asilo político que todavía no está concedido. Eso es muy importante aclararlo. Alan García se encuentra amparado en la embajada de Uruguay en Lima por decisión del gobierno de la República, pero este gobierno, nuestro gobierno, está estudiando con exhaustivo rigor las condiciones de asilo y si se cumple de acuerdo a la ley. Es decir, si tiene riesgos de vida, si hay dificultades para que pueda subsistir en Perú, Uruguay podría conceder esto. Pero además rige entre Uruguay y Perú un tratado de extradición. Y esta es una variable importante a la hora de enfocar este proceso. Hay tres instrumentos jurídicos que están en juego acá. Una convención contra la corrupción, que hay que agregarla, el tratado de extradición vigente, que data del 2007, es muy reciente, y la convención de asilo, que es de 1954. En esa convención de asilo del 54 es clarísimo que el que solicita asilo tiene que expresar las razones fundadas de persecución política o peligro de vida que lo lleven a hacer esa solicitud. Extremo que en Perú dicen no es real. Y que objetivamente yo diría que no hay en el Uruguay muchas personas que encuentren en ese sentido fundamentos muy claros para hacerlo. En Perú estamos viviendo una situación en donde el sistema judicial ha ido investigando y sometiendo a proceso a líderes políticos y presidentes o expresidentes de todos los partidos políticos que han gobernado Perú en los últimos años, empezando por Toledo, pasando por Ollanta Humala, siguiendo, bueno, ni que hablarlo de Fujimori, la hija de Fujimori, Keiko Fujimori, siguiendo por Kuczynski, el presidente electo hace muy poco, que no pudo asumir por el proceso judicial que le fue entablado y múltiples procesamientos de destacados dirigentes políticos que no llegan a la condición de mandatarios o mandatarios electos. O sea que es muy difícil decir que un procesamiento por investigación de actos de corrupción durante un gobierno, en el caso de Odebrecht, sea un caso de persecución política con convicción, yo diría, firme. Ese es un tema muy difícil que está enfrentando la Cancillería y el Gobierno de la República. Y el otro tema, Leo, muy difícil que está enfrentando la Cancillería y el Gobierno, y está estudiándolo eso, es que hay un artículo que expresamente excluye de la posibilidad de conceder asilo a todo solicitante que esté sometido a proceso judicial por delitos comunes que no sean de tinte político y que no corra riesgo su vida. Y allí hay otra aclaración también importante para hacer. La Convención del 54 data de una época en que los sistemas de procedimiento penal y de procedimiento judicial eran absolutamente variopintos. Era muy, muy distinto cada país cómo era su proceso. Las amigas y los amigos oyentes saben muy bien que Uruguay hace muy poquito reformó su código de procedimiento penal y ahora tenemos un sistema acusatorio y no inquisitorio como el que teníamos antes. Silvia Gente plantea una pregunta para después de la pausa. Este tema, aclarado esta situación jurídica que de alguna manera unifica criterios, ha tenido también repercusiones a nivel político dentro del país. Hemos escuchado la palabra del expresidente Sanguinetti, de los ex cancilleres Didiero Perti, el ex canciller Sergio Abreu, de alguna manera todos abonando la tesis de que Uruguay debería conceder ese asilo político. Pero la realidad puede ser muy distinta. Para después de la pausa te pido tu opinión y cómo el Frente Amplio, la izquierda, está evaluando también esta solicitud. Ya venimos. El empresario usa y va del correo uruguayo que le permite autogestionar todos sus envíos. En cambio, el empresaurio, no. Además, sigue los paquetes con la aplicación. Ahora, el empresaurio, no. El empresario imprime sus etiquetas desde la web y su sistema de gestión se integra perfectamente con el de Aivá.
Y el empresario, obviamente, no. Para actualizar y mejorar tus procesos, usa AIBA, la herramienta del correo uruguayo que te permite gestionar tus envíos desde cualquier dispositivo. El correo uruguayo llega hasta donde quieras. Como siempre les decimos, estamos en la parrillada Punta Sur, en la esquina de Williman y Montero, en el corazón de Punta Carreta, lugar de donde grabamos y emitimos esta propuesta que es Otras Miradas. La energía eficiente empieza por elegir el plan más eficiente. Los Fernández pagan lo mismo de electricidad que los González. La diferencia es que los Fernández compraron aire acondicionado y se sumaron al plan Más Confort, mientras que los González... Me parece que me estoy deshidratando. UTE presenta el plan Más Confort. Toda la energía adicional que consumas respecto al mismo mes del año 2016 la pagas a mitad de precio. El futuro es eléctrico. UTE te acompaña. Descubrí tu tarifa más conveniente. UTE, la energía que nos une. Carlos, te había dejado planteado para antes de la pausa la posición que han tomado importantes dirigentes de los partidos tradicionales sobre conceder el asilo a Alan García. Alan García, además, hay que recordarlo, tuvo una postura muy favorable en Uruguay cuando fue primer presidente por el APRA, fue recibido por el entonces presidente Sanguinetti, hizo buenas relaciones, las hizo con el Partido Nacional, ya que Aya de la Torre, fundador del APRA, había sido muy amigo de Herrera, caudillo nacionalista. ¿Cómo se puede tomar este conjunto de elementos vertidos por estas figuras importantes de políticas del país y cómo puede mirar la izquierda esta solicitud que hace Alan García? Acá hay varios problemas. Las tradiciones son muy importantes en un país y tan importante es la tradición de asilo como la tradición de respeto a las convenciones internacionales que en la jerarquía de las leyes están consideradas como leyes de especial valor. Y la convención del 54 es muy precisa. Tiene que haber una convicción, Leo, y el gobierno tiene que tener la convicción, con elementos objetivos, de que hay persecución política. No importa quién sea la persona que lo solicite. Por eso yo di el ejemplo de un militar que había intentado darle un golpe al comandante Chávez legítimamente electo, ¿sí? Que había cometido un delito gravísimo como atentado a la Constitución, de poner a un presidente democráticamente electo o intentar hacerlo, como efectivamente lo hicieron y después lo restituyeron. ¿Se acuerda la gente que nos está viendo ese episodio? Había un elemento jurídico muy en contra del asilo, pero había suficientes elementos, evidentes elementos políticos de que peligraba su vida y que podía ser perseguido por ese delito cometido, no por la justicia, sino por la razón política que imperaba en ese momento en Venezuela. Y es un gobierno de izquierda que le da el asilo político. Efectivamente. A pesar de que ese militar no representaba la misma idea política. Acá las amistades y las ideologías de los solicitantes no pesan en la tradición de asilo. Ahora, ni deben hacerlo. ¿Qué pasa si Uruguay le concede el asilo y luego hay un pedido de extradición porque hay un tratado que así lo habilita? ¿Quién resuelve? ¿El Poder Ejecutivo? ¿El Poder Judicial uruguayo? ¿Las relaciones entre Perú y Uruguay entrarían en un proceso de enfriamiento notorio si es que se concede ese asilo? ¿Cómo hay que mirar ese tema? Porque no es menor, ¿eh? El tratado de extradición vigente establece mecanismos muy precisos, no son complejos, pero sí llevan tiempo, mucho tiempo, en donde hay participación del Poder Judicial y la última decisión la toma el Gobierno de la República, el Poder Ejecutivo del país. Pero, reitero, para que se diera esta situación, deberíamos estar en un asilo concedido, un salvoconducto ejecutado por el gobierno peruano, o sea, que vaya a la embajada del aeropuerto para poder ir y que el asilado estuviera en territorio nacional y que el país requirente presentara formalmente esa solicitud. Pero antes de eso, Leonardo, hay otros temas a considerar. Nosotros vivimos una situación en la que Uruguay es un país, yo diría una luz, un faro de transparencia en América Latina.
pero la corrupción en los distintos países del resto del continente es un problema gravísimo que está afectando en forma muy severa a la democracia y a la confianza de los ciudadanos en las instituciones democráticas. Por eso la pregunta es pertinente. Cuando el Frente procesa o toma decisiones sobre algunas personas que se han desviado, caso Sendiki para ser más emblemático, y mira una posible situación de corrupción en un expresidente, ¿cómo hay que tomar ese tema? ¿La izquierda estaría, el Frente Amplio, estaría de acuerdo en procesar un asilo político? Yo tengo la impresión, Leonardo, de que en el Frente se está procesando un debate interno en donde hay muy importantes sectores y una muy numerosa cantidad de dirigentes políticos que entienden que más allá de los detalles del punto de vista procesal jurídico, a los que está sometido en Perú el expresidente Alan García, está sometido a un proceso por corrupción. O sea, hay una convicción mayoritaria, ampliamente mayoritaria en el seno del Frente Amplio, que es lo que yo he podido averiguar consultando con muchos dirigentes de ese partido político, una predisposición a no otorgar el asilo, porque se entiende que Alan García lo que hace es tratar de escapar, como ya lo hizo en una anterior ocasión, de la justicia por actos de corrupción. Esto contrasta con lo que han dicho dirigentes blancos y colorados. Es que el presidente Sanguinetti llama la atención, y es un tema que yo sé que es un tema de análisis, con la rapidez con la que salen, pero a minutos de que se produce la entrada a la sede diplomática, el expresidente Sanguinetti, el ex canciller Operti, el catedrático Arbuet, ex director de jurídica de Cancillería de la dictadura militar, hablar a favor del asilo. Llama la atención, sin darse un tiempo mínimo para estudiar el tema. Yo creo que hay que respetar la Convención contra la Corrupción y de un balance de todos los factores en juego, sin tener en cuenta ni ideologías, ni amistades, Leo, ni amistades personales. Uruguay tiene que cumplir estrictamente con la ley, considerar todos los aspectos políticos en juego y resolver con calma, tomándose su tiempo. Estoy absolutamente seguro que Uruguay, como país serio, reconocido en el mundo, va a tomarse su tiempo para resolver este tema con todas las cartas sobre la mesa y procediendo con justicia de acuerdo a su criterio. Simplemente arriesgando un pronóstico, podría ser que el asilo finalmente no se conceda a la luz de todos estos hechos. En este caso concreto, la impresión que yo tengo, que puedo equivocarme de cabo a rabo, es de que no se configurarían el conjunto de elementos necesarios y suficientes como para que política y jurídicamente estuviera justificado el otorgamiento del asilo. Amigos, aquí como siempre en Otras Miradas, esta lectura, este análisis del doctor Carlos Pita sobre hechos de suma importancia en nuestro continente y en el mundo, en esta mirada internacional. Como siempre les decimos, estamos en la parrillada Punta Sur, en la esquina de Williman y Montero, en el corazón de Punta Carreta, lugar de donde grabamos y emitimos esta propuesta que es Otras Miradas. Por su amable compañía de siempre, muchas gracias, nos estamos viendo.